Comienzo con un saludo afectuoso y cordial a toda la comunidad de Apaseo el Alto. Y agradezco esta bondad y esta oportunidad que me permiten por este medio para, aparte de dar este saludo inicial, al mismo tiempo felicitar a quienes han sido los artífices y los promotores de una gran obra, la obra de la biografía del padre Joaquín Soto Armenta. No necesito mucha presentación del padre, porque ustedes, mis queridos hijos de esta comunidad católica, conocen su vida, su biografía y conocen sus obras, lo que dejó, la huella que ha dejado y lo que ha representado el padre en la historia de esta comunidad católica. Sin embargo, mi felicitación es porque hay un grupo de personas que han querido perpetuar su vida, su historia, y es muy importante que esto no se olvide. Es un grupo de personas católicos, todos, que han escrito la biografía del padre Soto, han recogido documentos confiables, objetivos, de tal manera que quien conozca el libro podrá nuevamente encontrarse con la figura de este gran hombre, de este gran sacerdote. Es importante tener estas biografías porque solo así se guarda en la memoria del pueblo y así es como la memoria nos da identidad. Yo estoy seguro que aunque no tuve el gusto de conocer físicamente al padre Soto Armenta, sin embargo, yo sé la influencia, el impacto que causó su persona como pastor, como sacerdote en la comunidad. Esto no se puede olvidar. Esto hay que traerlo a la memoria. El padre le dio identidad al pueblo, ahí están sus obras, y eso se tiene que recordar siempre. Tiene que pasar a todas las generaciones, porque solo la memoria histórica es la que nos da identidad como pueblo. Desgraciadamente, cuando un pueblo pierde en la historia a sus héroes, a sus personajes, también está dañando su propia historia. Y es lo que aquí se quiere buscar, es lo que se pretende, que el pueblo vuelva a la memoria del padre Soto, que vea su vida, su biografía, su historia, su trabajo, y que al mismo tiempo esto sea un estímulo para las generaciones futuras. En la historia se ve el pasado por lo hecho, se ve el presente con la influencia del pasado, pero también se mira al futuro. Aquí tenemos la vida de un padre que vivió en el pasado, cuya obra la tenemos en el presente, pero cuyo espíritu tendrá que motivar a toda una comunidad en el futuro. Mi felicitación pues a esta iniciativa, espero que este libro sea aceptado, acogido, que sea bien distribuido, comprado, y yo los exhorto a que lo lean atentamente y que la imagen, la historia, la figura, la personalidad de este gran sacerdote perdure por todos los siglos. Que Dios los bendiga y de mi parte reciban este afecto cariñoso a los hijos de la comunidad de Apaseo el Alto. El Comité Pro Reconocimiento de la obra realizada por el padre Joaquín Soto Armenta determinó realizar el trabajo de su biografía, considerando el gran deseo que tuvo para integrar al pueblo de Apaseo en el camino del progreso, por su determinación para con el trabajo que le correspondió desarrollar en este lugar, por la decisión con la cual condujo todas sus acciones en todo momento y por la decisión que prestó a todas las obras emprendidas, apoyado y fortalecido con la respuesta de toda la feligresía. Nuestro profundo agradecimiento a todas las personas que participaron en este proyecto de forma moral y de forma económica. El señor cura don Joaquín Soto Armenta, uno de los personajes más destacados y queridos del pueblo de Apaseo el Alto, nació en el municipio de Pénjamo, Guanajuato. Cuna del insigne padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla.
nació el 27 de febrero de 1911 y fue bautizado ese mismo año en la parroquia de su natal Pénjamo. Sus padres fueron el licenciado don Julián de Jesús Soto Gasca y doña María Armenta. El matrimonio Soto Armenta engendró 6 hijos: Mariquita, que murió a los 4 años de edad, Joaquín, Julián, Luz Teresa, Carlos y Conchita, quien falleció a los 16 años. Don Julián Soto era empleado del gobierno de Porfirio Díaz. Por tal motivo, en 1911, la familia tuvo que salir de Pénjamo huyendo de los rebeldes revolucionarios. Joaquín Soto y su familia vivieron de cerca los estragos de la revolución. Cuando llegó el tiempo de los revolucionarios, vivíamos allá en Salamanca, Guanajuato, y llegaban los villistas y sembraban males, muertes, desolación. A los 7 años de edad, el pequeño Joaquín presta sus primeros servicios a la Santa Iglesia, ayudando al padre Benedicto Medrano, impulsor de la construcción del Templo del Señor del Hospital en Salamanca. Yo le ayudaba en los rezos, el Viacrucis, de acólito ayudando en el Santo Sacrificio. Inesperadamente, la muerte sorprendería a su señor padre don Julián Soto el 23 de junio de 1920, víctima de un ataque de meningitis. Antes de morir, don Julián le hizo saber su última voluntad a su pequeño hijo Joaquín. Hijo, nunca dejes a tu madre y vive hasta que le cierres sus ojitos. A raíz de la muerte de don Julián Soto Gasca, la familia regresa a Pénjamo, quedando bajo el cuidado del señor cura don José María Soto, a quien Joaquín consideró siempre como su segundo padre. El 4 de diciembre de 1921, don José María Soto envía a su pequeño sobrino con el padre Jesús Iriarte para prepararlo como aspirante al Seminario Tridentino de Morelia. A la edad de 10 años, Joaquín Soto ingresa al Seminario de Morelia junto con otros 150 alumnos. Cursó estudios de latín, filosofía y teología, distinguiéndose por sus altas calificaciones. En esta etapa, los seminaristas vivieron la crueldad de las persecuciones contra la religión católica. Habiendo principiado la carrera 150 alumnos, terminamos solamente 6, en gran parte por la sacudida tormentosa de la persecución callista de 1926 a 1929. Gracias a su excelente desempeño en los estudios, Joaquín Soto Armenta, siendo todavía alumno, logró ser profesor y posteriormente director de todo el alumnado. En 1931, el último año de mi carrera, tuve que desempeñar 3 cargos simultáneos: maestro, celador y alumno. A ellos se sumaron los de secretario para la entronización, para la celebración del 4º centenario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe y representante de todo el seminario para la coronación solemnísima de nuestra Reina Guadalupana. La inquietud del joven Joaquín lo llevó a incursionar en diversas disciplinas deportivas, tales como el montañismo, el remo, el béisbol y el fútbol. En este último deporte sobresalió en todo el seminario el equipo Atenas, en donde Joaquín Soto jugaba de mediocampista, además de ser el líder y organizador del equipo. Él fue un líder nato,
porque desde que estaba en el seminario de Morelia, pues él ya había formado un grupo de fútbol en el que él lo dirigía, el grupo Atenas, que inclusive aquí en Apasolalto también formó el primer grupo, el primer equipo de fútbol, que era el Huracán. Entonces él realmente, como líder que fue desde niño, desde joven, entonces tenía un carisma pues que imponente, el Señor, que hacía que la gente lo siguiera, ¿no? Como aquí había el béisbol, él venía y les gustaba mucho a ellos que lanzaran unas bolas porque él sabía aventar las curvas, pero no, hombre, cuidado el catcher que estaba, tenía su bola muy dura. Yo recuerdo cómo expresamente algunos niños veníamos de San José Agua Azul a verlo jugar fútbol. A mediados de la década de 1930, el Seminario Tridentino de Morelia sufrió una nueva persecución dispersándose en distintos grupos. Al agudizarse la persecución, Joaquín Soto, junto con un grupo de seminaristas, se refugió en las comunidades de Huapango y La Esperanza, en el municipio de Tarimoro. Es que los echaron fuera de Morelia y como aquí en el Carrizo, y ahí estaba un sacerdote allá también estudiando, José María Patiño, estuvo estudiando allá y fue el que se los trujo aquí, cuando los echaron fuera de Morelia. Pues ahora sí que nomás vimos que llegó un gentío y llegaron en flechas. Llegaron en flechas y nosotros ya teníamos miedo y luego que nos dicen los sacerdotes, no se espanten, nos andamos escondiendo porque el gobierno anda atrás de nosotros. Además de esconderse en las rancherías de Palo Alto y La Tijera, pertenecientes a Apaseo el Alto. Pero en la noche se regaban en distintas casas, unos en el monte se quedaban. Aquí estuvo el seminario en ese tiempo, muchos años. Si uno quería preguntarle algo que no supiera, pues él era cariñoso para todos, pero todavía no se ordenaba cuando estuvo aquí. El 10 de marzo de 1935, Joaquín Soto Armenta se ordenó como sacerdote en Morelia. Tuvo el honor de celebrar su primera misa en la Basílica de la Virgen de Guadalupe. La primera misa solemne que yo celebré fue el 12 de abril de 1935. El presbítero de honor fue mi tío ilustrísimo, mi segundo padre, Monseñor don José María Soto Gasca. Después de pasar un corto tiempo en Villa Morelos, Michoacán, Soto Armenta es designado vicario cooperador en La Piedad, en el mismo estado de Michoacán. El trabajo que Soto Armenta tenía que desempeñar era agotador. A pesar de ello, desarrolló su actividad pastoral como ningún otro. Durante 3 años y 3 meses, trabajé como el que más, atendiendo la parroquia con sus 225 rancherías. En el año de 1941, por órdenes superiores, Joaquín Soto deja la parroquia de La Piedad para trasladarse a un pequeño poblado guanajuatense llamado Apaseo el Alto. El padre Soto llegó aquí el 2 de febrero de 1941. Esa fecha no se ha olvidado y él la tomó siempre de que se trataba en sus escritos y todo. Decía que llegó el día que nuestro Señor fue presentado en el templo. El 2 de febrero de 1941, Joaquín Soto llega al pueblo de Apaseo el Alto como vicario fijo, ocupando el lugar del padre Aureliano Baeza. Lo conocimos porque llegó él en febrero y los 3 meses habíamos tenido un santo sacerdote, el padre Baeza, que ya nos habíamos acomodado con él y nomás nos lo quitaron y el pueblo se sintió tanto y
y hasta decían y todo, cualquier padre que venga no lo recibimos, pues bueno, pues vino el padre Soto tan serio, porque sus ojos siempre abajo y todo así, y tan humilde que ya llegó, y supo todo cómo estaba, y nos dijo en la primera reunión, hijitos, dice, yo no me voy a estar aquí con ustedes. El que va a regresar, dice, va a regresar al Padre que ustedes quieren. Síganlo pidiendo. Yo nada más vengo a obedecer, pero yo aquí no, yo vengo de un lugar de Pénjamo, no me acuerdo de cómo se llama el lugar. Dice, allá también, dice, se quedaron llorando por mí. Dice así cada quien, y tiene usted toda la razón, dice, por el padre Baeza, dice, es mi compañero, mi condiscípulo, y lo conoce un santo sacerdote, dice, joven y más joven y muy trabajador, mucho más que yo, y bueno, dice, no se apuren, dice, yo hasta les voy a ayudar para que venga el padre Baeza con ustedes, que regrese, que lo mandaron allá, dice, porque aquí con el tiempo que duró se enfermó, dice, por el trabajo. A la llegada de Joaquín Soto Armenta como vicario, Apaseo el Alto era una precaria villa. La gente vivía de manera sencilla en pequeñas casas de adobe. Los numerosos arroyos dotaban de agua a las huertas. El señor cura, Ezequiel Ramos, era un sacerdote muy querido, que había vivido en el poblado durante muchos años. A la llegada de Soto Armenta, la salud del señor cura Ramos estaba muy deteriorada. Joaquín Soto estuvo a su lado en los últimos días de vida, hasta que el 14 de mayo de 1941 fallece el amado sacerdote. Al sepelio asistió la población entera. El vicario Soto dio un discurso conmovedor para despedir al sacerdote fallecido. Nos hizo llorar a todos, así como si hubiera sido un ejercicio, como ejercicios. Y decía, ha caído, decía, me acuerdo de uno de sus términos, ya para terminar, decía, ha caído un roble, un sacerdote, dice que pasarán muchos años aquí en la población y no llegará de su preparación, dice. Bueno, así, pero con aquella facilidad de palabra. Y así fue como nos fue acercando a Apaseo el Alto, y lo que respecta al cura Soto Armenta, de cuando yo recuerdo para acá, ya estaba él recién llegado. Cuando lo conocí, un hombre joven, con mucha fortaleza física y espiritual, un hombre para mí iluminado, porque no solamente cumplió y se dedicó a sus actividades de tipo religioso, sino que tuvo visión para beneficiar a Paseo el Alto. Cuando él llega aquí a Paseo el Alto, pues su convicción, sus conocimientos y sobre todo su decisión de implantar lo que en ese tiempo era como el lema de los sacerdotes, ¿no? Implantar el reinado de Cristo Rey, ¿no? Cuando ya llegó él y que comenzó a trabajar, se puede decir que fue cuando comenzó a crecer el pueblo. Durante una visita a la comunidad de Barajas, los habitantes de la ranchería organizaron una colecta para comprarle un caballo y facilitarle de este modo sus recorridos por las comunidades. Nunca encontraron un animal que se iguale a mi caballote, y por eso lo llamamos el Huracán.
no había caminos, entonces la forma más práctica de trasladarse pues era a caballo. Y él montaba muy bien y tenía un porte de hombre de charro, de hombre distinguido, sabía hacerlo, pero él aprovechaba muy bien todas estas condiciones para llevar la religión. Cuando venía y le gustaba hacer toros por acá en los ranchos, carreras de caballos. Siempre duró muchos años con nosotros y él venía siempre a decirnos misas y convivía con la gente de aquí y hacía fiestas y andaba en caballo en un llano con toda la gente. Las fiestas religiosas que el pueblo celebraba tomaron auge a partir de la llegada de Joaquín Soto. Ya luego él formó ahí una mayordomía en Apaseo Alto. Formó ahí una mayordomía de los ejidatarios de Apaseo el Alto. Las tradiciones que Joaquín Soto fortaleció fueron Cofradía de la Virgen del Carmen, Orden Tercera Franciscana, Asociación del Señor San José, Asociación de la Vela Perpetua, Asociación de las Hijas de María, Devoción al Sagrado Corazón de Jesús, Celebración de Semana Santa, Día de San Isidro Labrador, Fiesta de San Andrés Apóstol, Festividad en honor de la Virgen María, Peregrinaciones al Tepeyac de hombres y mujeres. Las peregrinaciones le parecieron muy bien y entonces fue cuando también, porque esa peregrinación parecía a Querétaro, y de allí salíamos para México y después ya cuando él llegó y todo eso, entonces ya después ya las peregrinaciones ya salían aquí del mismo pueblo. Festividad de Navidad. Fiestas de Reyes en el mes de enero. Nos visitaba mucho porque él se ingrió con la gente de aquí, nosotros nos ingrimos con él. Siempre íbamos a las fiestas y lo veíamos, que él le ayudábamos con las limonas para las fiestas que hacía del 6 de enero. Sacaban sus carros, el niño Dios, los magos vestidos y todo alrededor del jardín, caminaban. Y luego entrábamos todos con nuestras palanganas con fruta, adornadas y nos metíamos con él y muy bonito, nos echaban confeti en la iglesia y nos explicaba y nos metían y le dábamos todo lo que él quisiera de la fruta, se la dejábamos allí toda, nomás nos traían la palangana sola. Crió uno que le llaman viernes primeros de cada mes, bajaban enormidades de gente aquí espiritualmente a comulgar así y fue implementando doctrinas y todo. Ya una vez que se hizo diócesis aquí, pues ya fueron otras las circunstancias que prevalecieron y que ya él también ya no estaba aquí, pero de todos modos todo lo que se ve, la organización cristiana, pues son resultados de su intervención de él, porque venía a trabajar, dedicó su vida al sacerdocio y pues realmente repito, no se nos puede olvidar a nadie las obras que dejó espiritual y materiales. Todo lo que frecuentamos a cuestión de religión, misa, rosario, trisagio, y Asociación de Acción Católica, de Hijas de María, de la cofradía de San Francisco del Carmen, porque él de todo se ponía escapularios, sus hábitos. Lo conocí desde mi niñez porque yo pertenecí a una organización de niños que se llamaba Los Tarcisios, y en mi adolescencia también estuve participando en la dirección de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. Entonces ahí él pues era el asesor, guía espiritual, entonces tuve mucho
convivencia con él, desde niño y en mi adolescencia y en mi juventud. Una vez fortalecida la labor espiritual, el padre Soto puso su empeño en las acciones sociales que el pueblo demandaba. Él fue líder y organizador. Desde luego reunía muchas cualidades de liderazgo. Gente, desde la gente que no tenía cultura, como la gente que tenía muchos estudios, lo seguíamos a él. Entonces tenemos, por ejemplo, la gente de las rancherías, que mucha gente no había ido a la escuela, lo seguía, así como gente que había tenido estudios como don Vicente Mendoza, don Pedro Mendoza, don Joaquín López, que fue su compañero en el seminario de Morelia, entonces un hombre muy culto, lideraba con él a la gente de Apaseo. Don Joaquín Soto Armenta llega a Paseo el Alto un 2 de febrero de 1941. Él tenía 30 años de edad, un gran espíritu de servicio y una gran vitalidad. Y en Apaseo el Alto encuentra un campo fértil, tanto para realizarse en el aspecto espiritual, como para realizar algunas obras de beneficio social. Mira, desde que yo estaba en el seminario de Morelia, corría la voz de que había un sacerdote pues muy famoso por acá en el Bajío, y nosotros que éramos, yo de Celaya, que conocíamos esta región, pues nos daba gusto saber que hubiera un personaje, un sacerdote muy reconocido allá en Morelia, ¿no? Se hablaba entre los sacerdotes mayores, entre los sacerdotes más grandes, algunos que eran ya canónigos, algunos que pues eran maestros del seminario, ¿no? Hablaban con mucho respeto y con mucha admiración de don Joaquín Soto. Como él se dio a querer bastante, entonces aquellos señores, aquellos le daban un chivo, le daban un borrego, le daban un puerquito, le daban una red, le daban un torito, le daban, bueno, cosas que se vio la voluntad y el amor que tenían con él, por el rancho. La construcción del Templo del Sagrado Corazón inicia en 1896 y queda inconclusa por el levantamiento armado de 1910. Don Joaquín Soto se da cuenta que el Templo de San Andrés ya no era suficiente para la cantidad de feligreses. De esta manera, Don Joaquín retoma la construcción del Templo del Sagrado Corazón de Jesús el 7 de octubre de 1941. En ese tiempo se acostumbraba que cada año por lo menos traía él un sacerdote que se nombraba misioneros a preparar la gente para hacer una buena confesión. Vino un sacerdote llamado José del Valle. Le anduvo enseñando al señor cura el templecito que había, los cimientos del templezazo que tenemos ahora allí, que estaban unas partes altitas, otras muy bajitas, otras no se hacían, pero ya estaba trazado ahí el templo. Entonces el señor cura del Valle vio el entusiasmo de la gente que asistíamos a las pláticas que él nos daba, y le dijo al señor cura Soto: pero ¿por qué pierdes tiempo? A tiempo, prepárate, porque este lugar donde estás ahora, que es el templo de San Andrés que llamamos ahorita, que es el patrón de aquí, ya no va a ser suficiente. Allí tienes los cimientos de este otro, que sabe quién lo iniciaría y cuándo se iniciaría, ya estaban desde antes. Y lo animó al señor cura Soto, pues él le sacaba la obra, pues está grande, todavía ahorita se ve ahí, costosísima, pero gracias a Dios se animó, por lo que le inyectó de ánimo el misionero ese que vino, José del Valle. Y el templo pues lo empezó, ya estaba empezado, ¿ves? Pero
Él fue el que lo siguió, estaba a una altura como de unos 3 metros de altura. Cuando él empezó a seguirlo de frente y hasta que lo terminó. Me acuerdo cuando yo estaba chico, que lo animaron un padre que vino aquí a unas misiones a que prosiguiera la construcción del templo del Sagrado Corazón de Jesús, que él lo terminó, ¿verdad? Para que lo prosiguiera, que estaba una obra ya abandonada, y resulta que él animó a la gente, íbamos todos, que a una faena los domingos, iba una música que había aquí y la invitaba, vamos para que alegren las jornadas que nos vamos a echar, y nos traíamos el que podía con una piedrita, con arena, en sus rebozos las mujeres, en guangoche los hombres, en una piedra cargada, y hacíamos una buena pila cada 8 días ahí. Después ya adquirió un camión de volteo y hizo ladrilleras para que se produjera el ladrillo que se gastó allí, la piedra también que se gastó la carreaban en camiones, la arena se traía del río Laja de Celaya. En fin, fue un hombre con mucha iniciativa, con un poder enorme de convocatoria. Y entonces cuando estábamos nosotros chicas, salíamos de la misa, nos llevaban con una cubeta, con una bolsa, con lo que fuera, a juntar arena, piedras para el templo. También le nombraban la faena, ¿verdad? Que les decían, vamos a la faena, decían. Mandaron unos arquitectos especiales de México a ver, y ahí fue como estuvo la cosa de que dijeron que muy buenas personas, o mejor dicho, unas personas de mucha inteligencia habían hecho esa cúpula. En la vida actual, mucha gente fuera de aquí identifica Paseo el Alto por su templo. Hizo su cine, el cine Sacor. Hizo su cine, de ahí se ayudaba para pagar a los empleados, a los albañiles y todo eso, a los cantereros. Con la participación de todo el pueblo, se logró edificar la majestuosa obra. Concluida la construcción, se logra la erección parroquial en el año de 1953. Dentro de la labor educativa promovida por el sacerdote, sobresalen los colegios Juana de Arco y la Escuela Secundaria Progreso, que hasta la fecha prestan sus servicios a la comunidad. Pues yo recuerdo mucho que él le gustaba mucho que sus colegios brillaran siempre, ¿no? O sea, tenía el colegio particular de hombres y de mujeres. Y era muy bonito el ver esas escuelas de muchachos del campo sentados en sus bancas recibiendo instrucción, y no nada más recibir la instrucción del ABC, de las letras y los números, sino de alguna manera él fue depositando ahí la cultura y sobre todo el cristianismo, el crear gente de provecho y de una buena moral. También él participó en traer la luz, en traer el primer teléfono. Yo por suerte estuve presente cuando se inauguró, el señor gobernador vino a inaugurar el telégrafo. Él también se preocupó por la educación, al grado pues de que existen actualmente colegios que les nombramos de las madres, pero que en realidad él fue el que luchó y consiguió los permisos para que funcionaran escuelas desde kinder, primarias, secundaria. Entonces él tiene mucho que ver con la educación de Paseo el Alto. Y cuando estuvo uno en el colegio, pues también iba a las visitas al colegio Juana de Arco, que ahí fue donde yo estudié, y también nos acostumbraban a llevar al rosario, y pues él celebraba el rosario. Hizo la Escuela Secundaria Progreso, que ahora tiene mucha fama y es una de las mejores. Aquí, don Joaquín Soto, a su manera, también lo hace, ¿no? A su manera lo hace,
aquí hay teatro, aquí en todas las parroquias había teatro, en todas las parroquias había pues operetas y zarzuela, y las parroquias en ese tiempo era un centro de cultura muy importante. Una de las acciones a favor del progreso más significativas fue la perforación del pozo de agua potable. Pensamos en él, encabezando él, un grupito de ciudadanos aquí de Apaseo del Alto, para ver si era posible, mejor a ver si comprábamos una máquina perforadora. Nos decidimos un grupito, cooperamos, y él personalmente se fue a Estados Unidos a ver si conseguía esa máquina perforadora. Ya vio lo que costaba, costó 75,000 pesos, nos cooperamos algún grupito, los completamos y él personalmente fue a comprarla. La pusieron en la frontera allá donde la compró, de allí la trasladó el señor José Luna para traerla aquí al pueblo. Y ya empezamos a iniciar los trabajos, a buscar el maestro perforador. Ya nos dimos cuenta por medio de él también, porque él nos hacía favor de informarse de lo que nosotros luego se nos hacía difícil. En Celaya, buscar un perforista, se encontró un señor Luis Yáñez, ya un poquito de edad, pero nos hizo favor de venir a perforar. Él fue el que empezó y terminó los trabajos donde hoy se encuentra el lugar que todo Apaseo del Alto conocemos por La Bomba. Pues la mayor parte de lo que hay ahorita, él fue el que lo hizo. Porque en ese tiempo no teníamos agua en la casa. Llegó el momento en que convenció gentes que tenían algo de dinero para poder comprar una perforadora en los Estados Unidos. Fue, la trajo y la instaló en el lugar que él escogió, que mucha gente dijo, ¿cuándo saca agua allí en esas peñas? Porque era un peñasco ahí horrible, donde están los pozos de agua potable actualmente. El padre Soto promovió la construcción del monumento al Sagrado Corazón de Jesús del Buen Camino a la orilla de la carretera. Al llegar a la entrada de la carretera, verán ustedes el monumento con la oración esculpida. El restaurante El Buen Camino es una obra complementaria a este monumento. Puso un restaurancito en la carretera con el fin de que se recaudara para el templo. Don Joaquín Soto impulsó la urbanización de la colonia Ávila Camacho con la construcción de la Quinta Armenta. Está una casita allá en la colonia que se llamaba la Quinta Armenta, que también hizo él. En coordinación con un grupo de personas emprendedoras, se obtuvieron grandes logros, entre ellos la concesión para que la carretera panamericana pasara a un lado del pueblo. El compromiso fue la carretera panamericana, ese fue su primer compromiso. Y iba a pasar por Apaseo el Bajo. Entonces él se juntó con el difunto Vicente Mendoza y Joaquín López Toledo. Y entre ellos pues se reunieron y buscaron la forma en que la carretera panamericana pasara por aquí, por Apaseo el Alto. La carretera panamericana iba a pasar por donde está ahorita la autopista. Entonces, en arreglos del señor cura, ¿verdad? Le buscó mucho la forma en cómo ayudar a Apaseo el Alto. La carretera, con su apoyo, pues se logró que la carretera panamericana pasara por aquí, por Apaseo el Alto. Mira, recuerdo que antes las vías de comunicación en ese tiempo eran pues muy deficientes. Entonces el señor cura Soto Armenta tenía amistad con un político en la época del gobierno federal de aquí. El señor se llamaba Hugo B. Margain. Entonces por medio de él consiguió muchas mejoras para el pueblo, que mucha gente no se acuerda, que no recuerda, pero como te digo yo, en 5 años de monaguillo que estuvo él y que éramos sus especie, otros muchachos y yo, sus dedos chiquitos,
llegamos a ver que tenía contacto con gente importante y para mí fue una de las personas también que le ayudó mucho. Este político tenía mucha fama este señor. Y también la autonomía como municipio, ya que las decisiones políticas y eclesiásticas eran tomadas por las autoridades de Apaseo el Grande. Si nosotros vemos la historia, pues yo pienso que de ahí vino el progreso a Apaseo, debido a que contribuyó a la emancipación del municipio para que se hiciera independiente, contribuyó a que la parroquia también se hiciera curato, entonces porque dependía, tanto civilmente dependíamos de Apaseo el Grande como religiosamente, entonces él contribuyó a las dos independencias, la política y la religiosa. A partir de ahí, pues, él contribuyó en Apaseo, pues, grandemente con obras materiales que aún perduran y nos han servido a todos los de Apaseo para vivir mejor. El viernes 7 de noviembre de 1947, doña María Armenta muere a causa de un cáncer que no se le detectó a tiempo. Murió en el Hospitalito de las Religiosas de la Caridad de María Inmaculada, tías del señor cura Soto, y fue sepultada en el cementerio del Tepeyac. El 12 de mayo de 1960 se organizó una gran celebración con motivo de los 25 años de labor sacerdotal de don Joaquín Soto Armenta. En esta celebración, el pueblo de Apaseo el Alto demostró el enorme cariño que sentía por su sacerdote. Entonces llega don Joaquín en un poblado con toda su capacidad intelectual y con toda su juventud, con toda su energía, y pues yo creo que eso fue lo que lo hizo que incluso si le llegaron a ofrecer alguna vez algunos puestos, porque sí los merecía, de otro nivel dentro de la jerarquía no los aceptó, pues por el cariño, por el amor que le tuvo a este pueblo, ¿no? En mayo de 1974, el señor cura Soto Armenta recibe la orden del obispo Victorino Álvarez para salir de Apaseo el Alto. Por orden del obispo, tenía 48 horas de plazo terminante para salir expulsado de Apaseo el Alto. Pero ellos, según eso, se organizaron unos para poderlo correr. Lo corrieron en un 15 de mayo. Y este muchacho vino, dice, tú verás, dice que pues que ya el señor cura ya se va. Lo cual que hasta parece que había entrado el demonio. Él se quedó aquí en su casa y yo me fui con su mamá. Y entonces ya ha sido la fiesta del 15 de mayo. Llegamos allí, ni música, ni nada, dispuesto aquello como si no hubiera habido fiesta ni nada de esas cosas. Estaba expuesto aquello. Llegamos allá a la puerta del templo y nos dijo una señora y un señor que cuidaba, que estaba ocupando él, y nos dijo, le dijimos que sí, ya se había ido el señor cura, porque este muchacho nos dijo que ya se había ido. Y allí nos escondimos, pues si quieren verlo, dice, escóndanse por aquí, dice, que no lo vaya a ver, dice, porque él todavía no se va, dice, él ahí está adentro, dijo. Pero él todavía no se va, dice, nada más que cálmense, dice, no hablen ustedes. Y estaba yo y mi señora y otras dos señoras, una era María, esa decía Concha, y la otra sí no recuerdo. Ya entonces, ya muy noche, serían como las 2 de la mañana o las 12 de la noche por ahí. Cuando entonces él salió, y él que sale llevaba un Cristo, aquí llevaba su Cristo abrazado, y entonces cuando él salió, nosotros pues nos dio mucha pena, pero lo seguimos. Ay, hijo de mi vida, dice, pues ¿qué andan haciendo? Dice, ya me voy, dice, órdenes o no órdenes, dijo. Dijo, esto así lo quiso y tengo que obedecer, dijo. Dice, pues ni modo, dijo. Tengo que irme, dice. Esa cosa, dice, tengo que obedecer y pues ni modo. Cuando los líderes políticos
le echaron ese chisme al padre Joaquín, era que la gente toda nos viene juntado y ver. No, pues sí fue mucha gente, ahora que me acordé. Fueron 3 camiones a ver al padre Vitorino, a suplicarle con lágrimas que no cambiaran al padre Joaquín Soto, y ya el padre no quiso atenderlo, el obispo, porque estaba mal manipulado por toda esa gente política. Esos mismos que tuvieron de amistad con él cuando llegó, esos mismos fueron los que lo metieron en mal con el señor obispo de Celaya, cuando ya llegó el obispo a Celaya. A partir de este hecho, la salud del sacerdote se deteriora al grado de sufrir un infarto el 1 de enero de 1983. Lo que lo motivaba, lo que lo hacía ardoroso, lo que lo hacía, pues fue su grande amor al Sagrado Corazón de Jesús. Antes de morir, el señor cura Soto dejó algunos proyectos sin realizar: un funicular, un paseo de circunvalación y una zona turística en el Cerro de los Ates. Recuerdo el último proyecto que tenía mi tío era un funicular de los Ates al centro de Apaseo. Él estuvo buscando la manera de tener ese funicular. En muchas ocasiones lo llevé con varios ingenieros, varias personas que estaban interesadas en este proyecto. Por desgracia, no logró concretarlos, ya que falleció el 13 de mayo de 1998. Si creemos que Jesucristo murió y resucitó, confiemos en que Dios nuestro Señor, por su Hijo Jesucristo, ha tomado consigo a nuestro señor cura, don Joaquín Soto Armenta, que ya duerme y descansa en paz. Algunos meses antes de morir, en diciembre de 1997, sus hijos espirituales le brindaron una última satisfacción, nombrándolo Gran Benefactor de Apaseo el Alto. Fue sepultado en el Templo del Sagrado Corazón de Jesús. A la ceremonia religiosa se dio cita a una enorme cantidad de personas para darle el último adiós al sacerdote. Bastante gente estuvo consternada, sobre todo las personas que lo conocimos joven, ¿verdad? Te digo, de los años, ¿qué serán? De los años 50 hasta la fecha, ¿verdad? Hasta el día que falleció. Personas adultas del pueblo, de las rancherías, de otras localidades, se acercaron para ver, para acompañarlo para darle cristiana sepultura. Un grupo de ciudadanos preocupados por preservar la obra de don Joaquín Soto se organizan, y el 29 de agosto de 1999, a nombre del Comité Pro Reconocimiento de la Obra Espiritual, Material y Social del señor cura Joaquín Soto Armenta, es develada una estatua dedicada al benefactor del pueblo. Este mismo comité hace la petición a la Administración 2003-2006 para oficializar la fecha del 27 de febrero, día del natalicio del sacerdote, como día de celebración para el municipio. Por decirlo así, toda la gente que está con él y estamos, es el corazón de Apaseo el Alto. El señor cura Joaquín Soto fue el corazón de Apaseo el Alto. La obra y el legado del sacerdote ha perdurado hasta nuestros días. El progreso y los beneficios que Joaquín Soto le dio a su pueblo son muestra del cariño de don Joaquín por sus hijos espirituales. Si queremos ser justos en la apreciación de don Joaquín Soto, pues Apaseo el Alto no fuera Apaseo el Alto como es, tendría que ser de otro modo, pero así como es, si no fuera por don Joaquín Soto. Las futuras generaciones reconocerán a este personaje como uno de los líderes más representativos del pueblo de Apaseo el Alto. Hay algunas cosas que traen recuerdos a mí, como es la fundación del pueblo, cosas muy interesantes como la manera en que se tuvo el agua en el pueblo,
cosas importantes como es la ejecución de esa majestuosa iglesia, elementos importantes como la formación de escuelas primarias, secundarias, un cine, la promoción de cultura, el cuidado de los enfermos, de los ancianos, de los niños. Fueron un precursor del pueblo en una forma muy importante. Las obras de este gran personaje son fruto del esfuerzo de todo un pueblo. Es el trabajo incansable de un hombre que defendió sus ideales, líder y benefactor del pueblo de Apaseo el Alto, don Joaquín Soto Armenta.